Empezar el mensaje, le pido por favor nuevamente que si tienen algún celular encendido o cualquier tipo electrónico que pueda interferir con el mensaje de nuestro pastor, por favor, por estos momentos. En reverencia a nuestro Dios, respeto en la casa de él. Ahora con nuestro pastor Miguel Ángel Torres, con el mensaje recordando nuestros objetivos. Hermanos, en esta mañana vamos a tener la segunda parte y final del mensaje que comenzamos el domingo anterior, recordando nuestros objetivos, una manera a través de la cual podemos repasar los 4 objetivos fundamentales de la iglesia, y dijimos que estaban entretejidos en el pasaje de Hechos capítulo 2, los versos del 41 hasta el 47. Y si ustedes recuerdan, mencionamos que hay 4 grandes objetivos que tiene la iglesia según la Biblia. No es invención humana, no es creación de hombres, sino de Dios. Adoración, enseñanza, comunión y proyección o alcance. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de ocupar este lugar para traer tu palabra. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, nuevamente reconocemos nuestra incapacidad humana y pedimos a ti, Señor, que a través de tu Espíritu podamos hablar a tu pueblo, que tú nos capacites, Señor, y que este mensaje que vamos a exponer no sea nuestro, sino tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, realmente la iglesia tiene una misión que cumplir, y estos objetivos que aparecen en Hechos capítulo 2 nos ayudan a cumplirlos. En el sermón anterior hablamos acerca de la adoración y dijimos muchas cosas importantes. Aquí quiero repasar algunas de las cosas y decir otras. Adoración es algo que solamente podemos realizar los cristianos. Una persona sin Jesucristo no puede adorar, no sabe adorar. Adoramos a Dios porque le conocemos, por quien es Él y lo que ha hecho por nosotros en Jesucristo. Le adoramos, como dice el Señor, o como enseñó, en espíritu y en verdad. La alabanza es solo una parte de la adoración. La adoración es un estilo de vida a través del cual nosotros vamos reconociendo quién es Dios, le honramos, vivimos para Él. Podemos adorarle no solo cuando estamos en el culto, no solo cuando estamos en la iglesia, sino aún en la calle, en nuestro diario vivir. Adoración es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Pero no solo adoramos, la iglesia es además una comunidad que enseña. La enseñanza es fundamental. Nos reunimos para recibir la palabra y luego compartirla, como vamos a ver. Pero una enseñanza saludable, una enseñanza sin adulterar, mantendrá a cristianos saludables. A veces me duele profundamente la manera en que algunos cristianos buscan una iglesia o deciden cambiar de la iglesia en la que están. He escuchado opiniones muy variadas, como por ejemplo, voy a otra iglesia porque allí la música es más avivada. Me gusta más como se canta allí, o porque en aquella iglesia tiene un ministerio de jóvenes y en esta no hay ministerio de jóvenes, porque en aquella iglesia van más personas y en esta otra no. En realidad no está mal buscar alguna de estas cosas, pero no esas no pueden ser la razón por la que uno busca una iglesia. Yo creo que la pregunta más importante que una persona puede hacerse a la hora de buscar una iglesia es: ¿qué se enseña en esa iglesia? La enseñanza es fundamental. Fundamental. La palabra de Dios es el alimento del cual nos nutrimos. Tenemos que tener muy claro que una conducta correcta o una conducta de frutos solo se puede producir cuando hay una enseñanza correcta, una enseñanza saludable. Aprendemos. La iglesia es una comunidad que adora. La iglesia es además un cuerpo que enseña. Pero todavía nos faltan 2 objetivos más. 2 objetivos más. Y a ellos vamos a dedicar el mensaje de esta mañana.
El tercer objetivo de la iglesia es comunión. Comunión. Dice la palabra que los primeros cristianos continuamente perseveraban, no solo en la enseñanza, no solo en la mesa del Señor y la oración, sino que perseveraban ¿en qué? En la comunión. Lo dice ahí el verso 42 del capítulo 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Cuando el término koinonía, que es la palabra griega que se emplea para hablar de la comunión, cuando aparece en el Nuevo Testamento, siempre incluye la idea de estar juntos, de compartir algo entre todos, y eso se ajusta a la metáfora usada por el Señor para ilustrar lo que es la iglesia. El Señor habla de la iglesia como su cuerpo. Corintios Pablo se dedica en Corintios a ampliar la idea de la iglesia como cuerpo de Jesucristo. Y como cuerpo somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos unos a otros. Nos buscamos unos a otros. No puede haber ni hay tal cosa como un cristiano solitario. El decir, yo conocí al Señor, pero no necesito la iglesia, es una pobre confesión de alguien que dice haber nacido de nuevo. No creo en una conversión así. En cuanto conocemos a Cristo, necesitamos congregarnos. Necesitamos tener comunión unos con otros, a pesar de que a veces podemos ser como una manada de puercoespines en una noche invernal, que cuando hay frío nos buscamos unos a otros y cuando estamos muy cerca nos pinchamos y tenemos que alejarnos. O sea, hay a veces desacuerdo entre los cristianos, pero aún así nos necesitamos. La iglesia no es perfecta. Y si hubiese alguna iglesia perfecta y usted llega allí y se hace miembro, deja de ser perfecta. Porque nosotros no somos perfectos. A pesar de sus errores, a pesar de las discrepancias que podamos tener unos con otros, de las maneras distintas de pensar, nos necesitamos unos a otros. Los primeros cristianos tenían en común cosas, estaban juntos. Ellos no se reunían para el culto como si fueran una bolsa de canicas aisladas que hacían mucho ruido al agruparse para luego disgregarse o esparcirse cada uno por su lado. ¿Han visto las bolsas de canicas? Si usted tiene una bolsa de canicas, sabe el ruido que hacen, ¿verdad? Y cuando se rompe el saco, se riegan, ¿verdad? Ellos no se reunían como si fueran una bolsa de canica. Más bien se reunían como un racimo de uvas maduras. Conforme la persecución los agrupaba, aquellos cristianos sangraban los unos a los otros. Sangraban unos sobre otros. Sus vidas se entrecruzaban naturalmente. Es mucho mejor pensar en nosotros como puñados de uvas maduras que como una bolsa de canica bien pulidas. El tiempo que pasamos juntos se vuelve mucho más valioso cuando nuestra vida se mezcla, cuando nuestra vida se entreteje, acercándonos más unos a otros, sintiendo cada uno las presiones y las luchas de otros, cuidándonos unos a otros de todo corazón. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 1 verso 12, donde podemos leer: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esto habla de la coinonía, habla de la comunión, habla de la comunión entre el apóstol y aquellos creyentes. Dice, para ser mutuamente confortados. O sea, es una senda de dos vías. En una vamos y en otra recibimos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7.
También leemos lo que la palabra del Señor enseña, Primera de Juan 1:7, hermanos. Dice allí, Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, si conocemos a Cristo, si la luz de Cristo resplandece en nuestras vidas, tenemos comunión unos con otros. La evidencia de que Cristo está en nuestra vida es que hay comunión. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. También dice la palabra del Señor en el Salmo 119, verso 63, donde leemos lo siguiente. Dice el salmista: compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Eso es coinonía, eso es comunión. Y creo que la comunión se da cuando hay expresiones de auténtico cristianismo que se comparten libremente entre los miembros de la familia de Dios. En el Nuevo Testamento encuentro que la verdadera coinonía desemboca en dos expresiones bien definidas. Primero es compartir algo con alguien, algo tangible, ayudarle a satisfacer alguna necesidad. Y segundo, participar en algo con alguien más. O sea, compartir algo con alguien y participar con alguien en algo. Cuando hay llanto, uno participa con el que llora. Lloramos con los que lloran. Cuando hay regocijo, uno participa en el regocijo de aquel que se regocija. Y esto nos hace recordar el mandamiento del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12, verso 15, donde dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 26, también podemos leer las siguientes palabras: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La pregunta es, amados hermanos, ¿cuándo fue la última vez que alguno de sus compañeros recibió un ascenso y usted aplaudió? ¿Cuándo fue la última vez que se gozó con aquel que se estaba gozando? Y quiero que se imagine a un hermano cristiano que tal vez no ha llevado una vida cristiana tan buena como usted, y sin embargo, recientemente ha sido bendecido por Dios. Quisiera preguntarle, ¿pensaría usted algo como esto? Que Dios te bendiga, me alegra muchísimo lo que ha recibido, estoy feliz de que puedan disfrutar de esas bendiciones. ¿Es capaz de pensar eso, de decirlo y decirlo de corazón? Bueno, he notado que para los cristianos, para muchos cristianos, es más fácil llorar con los que lloran que gozarse con los que se gozan. No sé por qué razón la envidia o los celos desempeñan un papel tan fuerte en la mente de otras personas cuando ven que alguien ha sido bendecido. Y recordemos que la comparación es un juego muy feo. Mejor es elegir la compasión. Somos un cuerpo. Estamos unidos en torno a una cabeza. Y esa cabeza es el Señor Jesucristo. Él gobierna su iglesia a través de la palabra. Por eso podemos llegar a ser de un mismo sentir, tener una misma mente, la mente de Jesucristo, a pesar de nuestras diferencias. De hecho, somos diferentes. Dios nos creó diferentes. Pensamos de manera distintas. Sin embargo, en cuanto a la fe, en cuanto a las verdades bíblicas, somos de un mismo sentir. Y por eso podemos tener comunión en torno a una persona. Por eso no hay temor en la cohesión del cuerpo de Cristo, que ésta se mantenga, porque ahí está la guía infalible, que es la palabra de Dios.
nuestra misión, nuestro tercer objetivo es tener comunión. Necesitamos la comunión. Cuando por alguna razón nos alejamos de la iglesia, ya sea por enfermedad o alguna otra razón, comenzamos a sentir o a experimentar que sentimos la comunión con otros. No podemos prevalecer aislados. No hay miembro del cuerpo que pueda subsistir separado del mismo cuerpo. El cuarto objetivo de la iglesia es la proyección o alcance. Este es el cuarto y último distintivo de la iglesia, su proyección. O sea, es el cuerpo de Cristo extendiéndose hacia afuera. Usted y yo hemos sido salvos para algo. Y parte de ese algo es alcanzar a otros. El cuerpo debe extenderse hacia afuera. El cuerpo no usa los brazos para abrazarse a sí mismo, sino al mundo que lo rodea. Y hemos notado en Hechos capítulo 2, en los versos del 43 al 46, se relata sobre algo que iba creciendo y lo hacía con fuerza. Existía amor y aceptación. Los cristianos tenían compasión unos por otros, se preocupaban unos por otros, había generosidad. Cuando uno mira esa explosión de generosidad de la iglesia primitiva, donde dice la palabra que no había entre ellos necesitados, sino que vendían sus propiedades y sus bienes. Yo quiero que usted observe eso. Eso era algo espontáneo. No era algo forzado. No se levantó un día un pastor y dijo, ahora aquí todo el mundo va a traer sus riquezas y las vamos a repartir. No es un comunismo. No era algo impuesto. Fue algo espontáneo. Era el resultado de la vida espiritual que ahora existía en la vida de aquellas personas. Es algo igual a lo que se produce en nuestra vida cuando conocemos al Señor. Tenemos deseo de compartir. Ellos iban creciendo. Obviamente las necesidades existentes estaban siendo suplidas. Y a la luz de todo lo que ocurría, no debemos sorprendernos cuando leemos cómo el Señor honraba las expresiones de preocupación de los unos por los otros. Dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, aquí nos enseña la Biblia, sin duda alguna, que el que añade almas al cuerpo de Cristo, ¿quién es? Es el Señor. Ahora, ¿eso quiere decir que usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada? No. La Biblia nos manda a predicar. Dios es el que trae las almas a sus pies, el que transforma, el que cambia, pero usted y yo somos los instrumentos que Él va a usar. Ahora, si nos preguntáramos si se quedó dentro de la iglesia el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo, no. Ellos tenían vida. Y como tenían vida espiritual, ahora querían compartirla con aquellos que estaban muertos. Ellos estaban impacientes por salir a las calles y difundir la palabra. En el capítulo siguiente se nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Yo quiero que observen acá, porque esto era parte de su estilo de vida. Yo no encuentro en la Biblia un caso en que ellos se reunieran específicamente para evangelizar. No, ellos salían, iban a la iglesia para adorar, aprender y después salían como parte de su vida a compartir el evangelio con las personas que no lo conocían. Aquí ellos iban a la hora de la oración y allí en el camino Dios puso a una persona. Notemos que los discípulos no estaban en el templo, sino que iban subiendo al templo. Y cuando iban de camino a la hora de la oración, se encontraron con un necesitado.
y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Muchas veces Dios pone personas en nuestro camino y probablemente las ha puesto unas cuantas veces. O sea, que no se trata de salir a buscar un extraño, un desconocido, probablemente alguien que tú conozcas, con el que te relacionas todos los días, con aquel que ves todos los días en tu trabajo, y probablemente el Espíritu te ha dicho muchas veces, háblale, y sin embargo tú has pensado, eso se lo dejo a otro, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan pasaron, él se dirigió a ellos preguntándoles si les iban a dar algo. Verso 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Lo mejor que podemos hacer por una persona que no conoce al Señor es darle el Evangelio. Darle el Evangelio. Mucha gente viene acá a buscar ayuda. La iglesia tiene un ministerio de ayuda donde se le da el pan material. Yo doy gracias por la hermana Cira, que ella siempre está pensando en la manera de testificarle a esas personas, porque esa es la clave. Cualquiera que coma del pan terrenal volverá a tener hambre, pero el que coma del pan celestial, el pan del cielo, no tendrá hambre jamás. La verdadera necesidad de la gente no es precisamente el pan material, sino espiritual. Lo mejor que podemos hacer por las personas es hablarle del Evangelio. ¿Saben lo que ocurrió después que ellos empezaron a alcanzar a la gente con el mensaje? Fueron llamados a cuenta por los religiosos, se molestaron los religiosos. Comenzaron a decir entre ellos, no tenemos cabida para una cosa así. Esto está fuera de lugar. Además, ustedes, ¿quiénes son? ¿En qué seminario estudiaron? ¿Dónde están sus títulos académicos? Ustedes no son de nuestro grupo. Sin embargo, ellos, en lugar de amenazarse por las amenazas de estos religiosos, Pedro aprovechó el momento como una oportunidad para hablar a favor del Señor. Y déjenme decirle que hay pocos lugares más desprovistos, más vacío de vitalidad espiritual que un círculo religioso formado por personas que hablan de asuntos religiosos